Abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 16. Venga conmigo porque esto tiene mucho que fuego. Me va a tocar como quitármela. ¿Me dan permiso de quitarme el saco acá? Sí, un fuego aquí impresionante. Gracias, hijo. Perdóneme, la corbata ni el saco predican, ¿no? Dice la Biblia, y leemos el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguno o a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Uy, santo. ¿Cuántos están entendiendo? Me dejó pegado el techo esta palabra. Miren lo que dice la Biblia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? No le voy a revelar todavía el versículo, le voy a revelar a qué se refiere la palabra esclavo aquí. Cuando yo contrato a una persona para que me cuide la casa, por ejemplo, cuando yo contrato a alguien para que me haga el favor y me hace, por ejemplo, el jardín, o me corte el césped, o cualquiera de estas circunstancias, tú estás contratando a una persona para darle un dinero por un bien servicio. ¿Me estoy explicando? Amén. Eso es un contrato. A eso se refiere esta palabra aquí. No es a la esclavitud, sino al contrato que se requiera, que se requiere para recibir un bien servicio o un bien inmueble. Y el gasto, o sea, el dinero que tú tienes que pagar para que esa persona te preste ese servicio. Entonces, así las cosas, escúcheme lo que Dios le está diciendo al pueblo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, o sea, si sois contratados por alguien para obedecerle? A ver, ¿qué persona que es contratada para un empleo no obedece? ¿O qué persona que es contratada para un empleo para que llegue a las 7 u 8 de la mañana, por ejemplo a las 8, un horario de oficina de 8 a 5, llega a las 10 y llega, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y es hasta las 5 y se va a las 2 de la tarde, por ejemplo? ¿En qué empresa permiten eso? Ni siquiera en las empresas estatales. Las personas en las empresas del gobierno llegan, en cualquiera de las empresas, repito, del gobierno, llegan a la hora y se ponen a tomar tinto, así que roban a su jefe, ¿no? Y se van a las 5, pero después de las 3 o 4 ya están haciendo tertulia, así que siguen robando, pero en la tarjeta figura que esa persona trabaja de 8 a 5, ¿me sigue? Entonces dice que qué persona que es contratada para ofrecer o recibir un bien servicio, dice, para obedecerle, si esta persona es contratada para eso, dice la Biblia, que es esclava de aquel a quien obedece. ¿Sí me estoy explicando? Pero fíjese algo que está diciendo la Biblia aquí: sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y entonces tú me vas a decir, oye pastor, ¿cómo así que uno es contratado por Dios para obedecerle? Claro, ninguna persona va a una empresa por obligación. Ninguna persona, por ejemplo, se presenta, por decir algo, hablemos de una entidad estatal, hablemos por ejemplo del Seguro Social. Un profesional de la salud va al Seguro Social a que lo contraten para prestar sus servicios. No va obligado, ¿o sí? No, él va es con el presupuesto de que lo contraten para prestar el mejor servicio como médico o como lo que sea. ¿Sí me estoy explicando? Pero resulta que cuando venimos al Señor, el Señor no trae con pistola a nadie. El Señor no obliga a nadie a que le sirvamos. ¿Aló? O levante la mano, que yo fui a su casa y le puse una ametralladora para que viniera hoy al servicio. Dice la Biblia, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea de la obediencia para justicia. Cuando el Señor nos llama, Él nos promete un pago. ¿Cuántos saben? Amén. Él nos promete. Y dice, fiel es el que os llama. Si nosotros nos sometemos al Señor de nuestra voluntad, de nuestra sincera voluntad, van a hacer adoración hacia Él, agradecimiento. Y Dios nos paga. Mire, esto quiero decirle, pero esto es, la Biblia es un libro que enseña sobre dos cosas únicamente: sobre el bien, la bendición, la redención, y sobre la paga del pecado, que es muerte.
La Biblia no habla de nada más. Fidelidad, sometimiento, obediencia y bendición, o maldición e infierno. Amén. Cuando yo me someto al Señor, yo me someto a la justicia. Cuando yo soy obediente, yo me someto a la justeza de Dios. Y solo de Dios puedo esperar todo lo que Él tiene para mí. Amén. Cuando tú vienes, por ejemplo, al versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Uy, esto es una revelación profunda. Dice que cuando yo tengo el Espíritu Santo en mí, yo tengo gobierno sobre la ley. ¿Aló? Es muy diferente a lo que ocurría en la ley. Cuando tú te sometías a la ley, tenías que cumplir la ley, vivir por la ley, y la ley era tu justicia. ¿Qué es justicia? Que cuando una persona comete un pecado, se le pague conforme a la ocurrencia del pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Sí me estoy explicando? Pero la gracia cambió el estamento. Dice, me empodero del Espíritu Santo y tengo gobierno sobre la ley. ¿Cuál es el gobierno sobre la ley? Pues la gracia. ¿Cuál es la gracia? El no pecar. ¿Por qué? Porque el pecado no puede gobernar nuestra mente, no puede gobernar nuestro corazón si tenemos el Espíritu Santo, que es el sello de la gracia. ¿Aló? Voy a explicarlo más suavemente. A ver, por ejemplo, hace como un año yo empecé a orar de esta forma porque yo sentí la necesidad de meterme más con Dios. Entonces, cuando yo sentí la necesidad de meterme más con Dios, yo le dije, Señor, tú sabes que yo soy joven, soy muy maduro en mis cosas, pero estoy muy joven todavía, a pesar de la edad que tengo. Me siento muy vigoroso, Señor, y yo no quiero pecar porque tengo mucha fuerza para hacerlo. Sométeme, Señor. Y el Señor comenzó a someterme por los parámetros de su palabra, pero por mi propio convencimiento. ¿Me estoy explicando? Entonces ahora el diablo me presenta el pecado de una manera maravillosa. El diablo le pone gracia al pecado. Hoy en día pone una novela muy atractiva. ¿Se me explico? Pone una película muy atractiva, de mucha farándula. Puede poner una persona de mucha farándula a tu alrededor. Cuando estaba en México me ocurrió, llegamos muy tarde de una campaña a las 12 de la noche. Yo llegué medio muerto, pedí una botella con agua. Me tomé la que tenía en mi cuarto y pedí otra botella con agua, donde subió una niña muy hermosa, una jovencita bellísima, que era la señorita del spa. Me dice, doctor, me mandaron para que lo atendiera. Cuando la niña va entrando le dije, no, yo necesito esa agua, se va quitando la ropa. Y me dice, no, doctor, es que aquí nadie nos ve. Aquí nadie lo conoce. ¿Quién cree que me estaba hablando ahí? Es el mismo diablo. El diablo es tan bestia que se confiesa. Entonces yo reprendí a esta señorita, llamé a la administración y por supuesto la sacaron. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú fuiste liberto del pecado. Pero ¿sabe cuál es la mentira más grande que el diablo le ha querido meter a la iglesia? Que no tiene poder sobre eso. Que es que yo soy débil. Yo no puedo, Señor, tú sabes. Perdóname, Señor, voy a pecar porque pues, la carne es débil, pero el espíritu está pronto. ¿Cuánto me siguen? Amén. Hay muchos pastores que pecan bajo ese precepto, o bajo un precepto peligroso que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Pues él comienza a orar en contra del pecado, pero dice, Señor, líbrame de este cuerpo de muerte, porque yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Quien lo lee fuera de contexto pensará, oye, es que el hombrecito está pecando. Y el apóstol Pablo está pecando. Y el apóstol Pablo nunca pecó. Solamente estaba diciendo que el cuerpo, desde que no esté sujeto a Dios por el Espíritu Santo, nunca va a ser lo bueno. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos siguen? Por eso es importante no leer un solo versículo. Comenzamos con el versículo 16, vamos en el 14 y le estoy revelando verdades del reino. ¿Sí me estoy explicando? Así que si una persona se somete, escúcheme bien, para muerte, imagínense los jovencitos que pecan sexualmente y después piensan que con una bendición sacerdotal se les va a solucionar la vida. Se mienten a sí mismos. Porque lo que es pecado es muerte. Y ya hay muerte espiritual en el matrimonio. Hay adulterio, hay permiso de adulterio en el matrimonio. No por parte de Dios, sino por parte de Satanás. Porque primero escogieron a Satanás y luego a Dios para tal vez solventar su pecado.